Saludos y buenas noches, un fuerte abrazo. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. Es lunes 15, llegamos así a la mitad. De aquí lo que queda del 25, ya prácticamente olvídese. Lo que no terminó ya a esta altura, ya no lo va a tener que dejar para el otro año. Y menos si no lo tiene programado, ¿ya? Así es que se acabó el 2025. Ya lo que queda es más bien para terminar de ajustar algunas cositas, pero ya no, ya estuvo. Lo que no se logró hacer en 11 meses y medio, medio antes, ya a esta altura, por más que queramos estirar los números, las gráficas, las estadísticas, ya estuvo. Quiero darles la bienvenida, pedirles que nos regale su like, que nos ayude a compartir este contenido y, por supuesto, que converse con nosotros. Hoy, tal como lo conversamos en el transcurso de las virales al mediodía, vamos a ver el resultado de la última investigación que ha hecho el Centro de Opinión Pública, el COP, a partir de la investigación que nos presenta esta noche Carlos Araujo. Pero además vamos a tratar de contrapuntear y ver algunos análisis adicionales con el periodista Lionel Herrera. Va a ser una plática interesante. Con esta encuesta prácticamente cierra el ciclo. Hemos visto dos ejercicios, digamos, las encuestas pagadas por el gobierno, y hemos visto esta encuesta que no es pagada por el gobierno, y vamos a ver coincidencias, vamos a ver qué elementos adicionales hay y algunos aspectos que nos permitan interpretar, si podríamos decir, cómo está percibiendo la población el cierre de este 2025. Bien, démosle la bienvenida a nuestros invitados. En primer lugar, a Carlos Araujo, que ya está con nosotros. Carlos, buenas noches. Gusto de saludarte y gracias por hacer espacio y compartir esta información clave con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a la gente del Barcito y a Lionel también. Y aquí a la orden para compartir un poco de información y hacer un análisis de lo que estamos viviendo. También a Lionel. Ya, ¿cómo se llama? Un amigo de la casa, Lionel, gusto saludarte nuevamente y gracias por hacer espacio y venir aquí a hacer pedazos de la encuesta. Gracias, Frank. Buenas noches. Agradezco siempre la invitación. Un abrazo para vos y para Carlos Araujo y para toda la gente que va a estar hoy con nosotros acá interactuando y quienes van a ver después. Mira, yo solo quiero hacer una acotación a lo que decías, que ya se acabó el año y nada se puede hacer. Tengamos cuidado con los madrugones. Acordate que estas épocas son las que aprovechan para pegar golpes, así que nadie se espera. El año pasado, en estos días, se echaron la prohibición de la minería. Una medida que había sido resultado de un amplio consenso nacional, y derogaron la ley de prohibición de la minería sin ningún estudio técnico, sin ningún debate, sin seguir el procedimiento de formación de ley, en contra de la mayoría de la población, de la Iglesia Católica, de las universidades. Entonces, lo hicieron en vísperas de la Navidad. El 22 de diciembre entró la ley a la Asamblea y el 23 la aprobaron, así que no demos todo ya por cerrado y más bien hay que estar ojo al Cristo estos días de lo que puedan hacer estas gentes. Es que tenés toda la razón. Yo como a mí como a veces se me olvida que estamos gobernados por pícaros y a medio te descuidas y ¡zac!, te dan el zarpazo. Yo me acuerdo, no sé si ustedes se recuerdan, que también la reforma a la Constitución la hicieron en diciembre, ¿o no? No, la hicieron previo a la vacación agostina, los últimos días de julio. Siempre buscan un espacio donde la gente se distrae viendo luces, cuando vacaciones. La gente está distraída, exactamente. Tenía razón. Carlos, iba a comentar algo, perdón. No, que ya quisiera yo que nos dieran un espacio así para poder contrastar y comentar las encuestas de Casa Presidencial cuando las presentan en otros medios de comunicación, ¿verdad? Por lo menos para hacer preguntas
al presentador. Fíjate cómo es la cosa. Sí. Yo no sé si ustedes vieron un fragmento, que nos Carlos, invitaran a Canal 10, ¿verdad? A comentarlos. Claro, sí, nosotros no tenemos problema con ir, si el problema es que no invitan. Sí. Mira, Carlos, si es que yo te comentaba, ustedes no vieron un fragmento de la última, bueno, no es la última, bueno, es la última, pero es la primera entrevista que da el hermano de Nayib Bukele ya al frente de otra institución. Y la primera decisión que anuncia es que vetó a un periodista. No sé si lo vieron ustedes. ¿Ah? Sí, lo regañó, lo humilló en público, hasta el Chino Martínez de la tribu no se puso a pelear con él también. Por eso te digo, ¿y qué vas a andar esperando que te muestren encuestas de verdad? Si es que yo no sé, vamos a ver, les quiero preguntar a ustedes, yo no sé si ustedes, los dos han tenido en realidad una gran experiencia desde cada quien desde su campo sobre los ejercicios políticos que se han corrido. Pero ahora a mí de verdad que me extraña sobremanera porque vemos a un grupo de hermanos repartiéndose controles y poder en un aparato político, estatal y partidario, ¿va? Hermanos, primos. ¿A ustedes no les parece esta cosa un poco fuera, digamos, de lo normal, lo que ellos llaman democracia, ¿va? Ellos llaman democracia y ellos llaman un ejercicio donde aquí se respetan los diferentes espacios de poder. Yo no sé si tienen alguna valoración, tomando en cuenta este último cargo que se reparten entre hermanos y primos, porque el primo es el que conduce el partido, ¿verdad? Todo en familia. Fíjate que una de las razones por las que perdió Libre en Honduras tiene que ver con que la gente criticó mucho el nepotismo y el reparto familiar de las instituciones. Es decir, los hijos de Manuel Zelaya y Xiomara Castro, los hermanos de Manuel Zelaya, el fiscal, el ministro de Defensa, secretarios presidenciales, diputados. Eso debería pasarle factura también aquí a Bukele y al clan que gobierna. Yo veo una gran situación similar. Yo veo una diferencia entre El Salvador y Honduras en este aspecto que tú señalás, Lionel. Es que en los dos países sucede exactamente lo mismo, un clan familiar gobernando y detrás de todos los negocios. Y yo creo que incluso en El Salvador es peor que en Honduras. La diferencia es que en Honduras todavía hay medios independientes, ¿verdad? Y aquí hablo de los medios tradicionales, formales, ¿verdad? Los tienen silenciados, la propaganda amenaza inclusive a las grandes televisoras. Si tú encendes un canal de televisión en los noticieros, vivimos en el país de las maravillas. O sea, aquí no pasa nada, aquí todo es perfecto, aquí todo es institucional, aquí las luces LED y los árboles navideños brillan por todo el país y no pasa nada, aquí no hay corrupción, aquí no hay nepotismo, aquí no hay opacidad, aquí no hay personas muriéndose por falta de medicinas y de médicos, aquí no hay personas con que no les alcanza el salario por los altos costos de la vida, porque la agricultura está tirada y abandonada. Todo eso no existe en los grandes medios de comunicación, hablo de las televisoras, porque todavía los periódicos, la prensa, el de hoy, Colatino, sí reportan, pero el nivel de penetración y de incidencia en la población es muy limitado. Y por lo tanto la propaganda millonaria del gobierno termina creando percepciones, ¿verdad? Que eso es lo complicado de lo que sucede allá y aquí. O sea, aquí la corrupción es mucho mayor que la que sucede en Honduras, pero está encapsulada, ¿verdad? Y yo creo que ese cerco mediático que el gobierno tiene en los grandes medios y apoyado por un gasto de propaganda altísimo, es lo que todavía no deja ver muy claramente a la población todo de lo que se indignó en el pasado. Porque, ¿por qué sacó la gente a Areni al frente del poder? Por los privilegios, por la corrupción. ¿Ah? Y entonces, si así fuera, hoy deberían de estar 10 veces más indignados. Pero no lo ves muy claramente. Y es precisamente por ese control mediático que tiene el gobierno y por la propaganda millonaria que cambia las percepciones de la población y crea imaginarios de otro tipo. Y fíjate, Frank, que en el caso salvadoreño hay un agravante en relación al nepotismo, y yo pensé que eso iba a observar Carlos.
y es que por lo menos en Honduras son formalmente cargos de gobierno, ¿verdad? Sí. Es decir, fiscal, ministro de defensa, incluso algunos son de elección popular, para el caso de los que son diputados, pero en este caso ni siquiera tienen un cargo formal, es decir, los hermanos de Bukele Pero tienen sí poder. tanto poder, ¿verdad? Ajá. Pero en la oscuridad, ¿verdad? En la oscuridad, sin tener siquiera un cargo formal designado por el presidente y mucho menos de elección, ¿verdad? Que la gente los haya puesto. O sea, eso es todavía Sí. más grave, Y ni ¿verdad? hablar del Todavía gabinete más de grave porque venezolanos. es un poder en la sombra, Eso. porque es una usurpación de funciones de funcionarios públicos, valga la redundancia. Entonces la cosa es todavía peor, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que en el caso de Honduras, que el hijo de Manuel Zelaya sea ministro de algo, a que un hermano nombrado formalmente como ministro, aunque sea la mamá la que lo nombró, a que un hermano de un presidente tome decisiones Sí, tras bambalinas sobre cosas que afectan fuertemente al país. sí. Si es que yo te iba a decir eso porque cuando uno revisa decisiones tan importantes que han aparecido y gracias a investigaciones, ¿verdad? Periodísticas que se revelan. Por ejemplo, que te aparezca a nivel de un medio internacional que uno de los hermanos del grupo Bukele está negociando con el gobierno de Estados Unidos hacerle un descuento para que le mande pandilleros y a mitad de precio cobrarle el SECOT, esa cosa, ¿cómo investigas eso? O sea, ¿cómo? Es una cosa complicada. Y así como esa, hemos visto lo del Bitcoin que pasa por ahí, hemos visto cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces, a mí sí me parece que se ha deformado tanto el ejercicio político, la institucionalidad. Fíjate que ayer apareció, bueno, en estos días aparecía lo del diputado del Parlamento Centroamericano, de Nuevas Ideas. Por cierto, que dicen que andaba repartiendo sobres de Manila con ¿cómo se llama? Dinero en efectivo. Sobrecitos con miles de dólares, ¿verdad? Bueno, el Parlacen publica una carta, pero el Faro le sacó todas las actas que hay. Es que es bien difícil zafarse de eso. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde voy? Caso evidente de corrupción que han señalado en Nuevas Ideas. Pero, ¿qué dice el primo de los Bukele? Nada, porque es el presidente del partido. Entonces todo se mueve en una opacidad, en una tranquilidad, en una complacencia, en una impunidad un poco jodidos. Y yo francamente veo que, yo no sé, esto no he escuchado yo que se debata o se discuta mucho a nivel de análisis político, ¿verdad? Pero el hecho que tengas a un grupo de hermanos pasándose el control de las instituciones por todos lados, a primos, a tíos. Pero es lo que te digo, Franklin. Decime tú, complicado. ¿En qué medio, en qué televisora has visto ese destape del Parlacen? No existe. No, ni uno. Entonces, ese es el gran problema, porque existe, o sea, el impacto, quieras o no, de las televisoras es grande, o sea, inmenso. Y al silenciarlas, no existe la información disponible para los ciudadanos y no quedan más espacios que estos como que los que nosotros tenemos y el periodismo digital, que es un periodismo de avanzada, pero los niveles de penetración no son iguales. Entonces, sí, hay que hacer un sobreesfuerzo grandísimo para hacer llegar el mensaje y la información a los ciudadanos, ¿verdad? Porque lo otro es que empiezan a descalificarte, o sea, medio decís algo y empiezan al unísono todos a descalificar al mensajero. ¿Verdad? Bueno, lo vimos ahora en la mañana cuando divulgamos la encuesta donde Julio Villagrán. Es increíble la campaña. Yo era tendencia de repente en una hora, pues, aquí en el país. Y no era porque yo estaba tuiteando algo, sino que era porque el ejército se había dedicado a descalificar completamente al mensajero, ni siquiera los resultados de la encuesta. Ahí es donde está, creo yo, porque hemos hecho el análisis, vamos a hacer ese análisis ahora, porque lo que vamos a ver es percepción, Carlos. No necesariamente, ¿cómo se llama? Objetivamente la realidad, no es percepción. Y entonces yo sí creo que mucha de la percepción
está súper cargada porque está controlada. Se convierte la batalla mediática en uno de los pilares importantes de cara al 27, porque puede haber, no sé, puede haber en realidad una cloaca llena de serpientes, pero la gente va a estar feliz ahí adentro si no saben en realidad dónde está metida. Y yo creo que eso está pasando en el país. Bueno, vamos a entrarle porque esta es una breve introducción. A ver, Carlos, cuéntanos un poco qué trae la encuesta. Aquí tengo las fichas, vos me vas diciendo para poderlas ir publicando, me das el número y le vamos entrando. Mira, vamos a hacer una revisión rápida. Leonel, te dejo ahí abierto para que cuando quieras consultar algo, igual en mi caso, te podemos interrumpir, Carlos, para poder cerrar lo más pronto posible la encuesta y luego nos quedamos haciendo evaluaciones. Esta es una encuesta de seguimiento, la estamos haciendo cada 2, 3 meses más o menos, desde hace año y medio aproximadamente, y la hemos divulgado ya con cierta frecuencia. Esta corresponde al mes de noviembre. Es una encuesta corta, ¿verdad? Porque recordemos que esta encuesta, lo he dicho cada vez que la levantamos, es un esfuerzo propio de la empresa, no es pagada por nadie, por ninguna empresa, por ningún grupo de empresarios, sino que la empresa es la que invierte para poder levantar esta información y poder divulgarla. Esto, quieras o no, nos ayuda a visibilizarnos como empresa a la hora de divulgar este tipo de información, y es algo que es frecuente en las casas encuestadoras privadas a lo largo de toda Latinoamérica, ¿verdad? Que hacen este tipo de estudios, los presentan a la sociedad para poder visibilizarse como marca también y como empresa a la disposición de la gente. Así que esta es una encuesta que es muy corta, pero es una encuesta de seguimiento a lo que ya hemos estado viendo recurrentemente. Para hacerte un poco, yo creo que inclusive tú le puedes hacer llegar después a Leonel para que pueda ver la encuesta completa. Ya ahí está la ficha técnica, no me quiero detener tanto en eso. Es una encuesta levantada entre el 20 y el 24 de noviembre, con una muestra de 1000 casos, 3.1% de error, ¿verdad? Y ahí está todo el detalle técnico. Este es el perfil de los entrevistados, donde se controlan todas las variables sociodemográficas de acuerdo al censo de población y vivienda, que está ahí, por eso se muestra como tal. Y aquí vienen los datos ya. O sea, esto todo es seguimiento a las encuestas que ya hemos estado dando, ¿verdad? Después de eso, después del perfil, dale para abajo, vas a ver ya lo primero. Vamos a hablar sobre la canasta básica y el principal problema, que son 2 láminas. Esta lámina del principal problema. Aquí le preguntamos a la gente siempre que cuál es el principal problema en el país que le hace más difícil la vida o le hace la vida diferente de alguna forma. Las respuestas, en esto verde que aparece ahí, dice el 59% de todas las respuestas están vinculadas a aspectos económicos nada más. Y dentro de la encuesta tú puedes ver todas las barras que están en rojo son las que son aspectos económicos, ¿verdad? Y eso es lo que suma el 59%. ¿Qué está en primer lugar? 28%, el costo de la vida y los precios altos. Ese es el 28% de la gente que ve como principal problema. El segundo es los ingresos bajos y el dinero no alcanza. Esa es la segunda respuesta que da. La tercera respuesta, que es bien relevante, 13%, la corrupción del gobierno actual. Ojo con eso, como tercera posición. Después viene el desempleo y la pobreza con un 11%, y quiero detenerme en este 9% de la barra negra, que habla de los servicios públicos deficientes. Servicios, hablo de todos, pues, que tienen que ver con salud, educación, calles, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Aquí lo relevante es que en este 9%, alrededor de un 6% está vinculada a los malos servicios de salud. Ahí vamos a ver un poco más adelante una lámina especial que preguntamos por primera vez sobre una evaluación de los servicios de salud pública. Así que esta lámina es lo que nos dice. Después le preguntamos a la gente en la siguiente que quién considera que es el responsable de ese principal problema que nos está señalando, a quién responsabiliza. Aquí el 66% de las respuestas vinculan de alguna forma al gobierno Bukele, ¿verdad? Vemos al lado izquierdo un 43%, la gente dice el gobierno como tal es el responsable de esos problemas. Después la Asamblea Legislativa le marca un 9% y ya a nivel personal a Nayib Bukele como presidente le dan un 14% de responsabilidad. Esto suma 66% de personas que ya vinculan de alguna forma al gobierno, en contraste con un 13% que es el amarillo, que dice gobiernos anteriores. Y se los pongo ahí porque hace un año aproximadamente las respuestas eran en primer lugar los gobiernos anteriores, el FMLN y Arena principalmente. Y eso fue cambiando en el último año, año y medio más o menos,
hasta que hemos llegado a este nivel en que la gente ya visibiliza que quien es el responsable de los problemas que tiene es el gobierno y es quien debe atenderlo. Por lo menos ya lo entiende de esa forma. De ahí seguimos con el tema de la canasta básica. Le preguntamos a la gente sobre los precios de la canasta básica, si de alguna forma consideraban que estaban peor que el año anterior o que estaban mejor que el año anterior. Las respuestas, 68% de la población nos dijo que están peor los precios que el año anterior. Y solo el 27% dice que están mejor que el año anterior. Esto es importante, ¿por qué? Porque igual que con el tema del principal problema que es económico, pero un 28% que tiene que ver con los precios altos, esto con relación a encuestas anteriores que hemos hecho ha subido un poco. Este 68% también que dice que está peor ha subido un poco y lo podemos ver en el territorio. O sea, si tú vas a los mercados ahora, bueno, yo hace 2 semanas compré 6 tomates por $1, ¿verdad? Y cosas como esas que de verdad, por mucho que quieran publicar los precios de los agromercados, esos precios no son los reales que te están vendiendo, incluso en los agromercados que venden más barato y subsidiado, ¿verdad? Pero sí hay un problema económico significativamente. La siguiente lámina. Una pausa, me permitía hacerte una consulta. En la primera lámina que veíamos, donde vos ponderás los diferentes temas, decís que un 59% son aspectos económicos, ¿verdad? Sí. Pero a la hora que preguntas sobre el tema de precios se dispara y llega a un 68% que ve el costo de la vida, ¿cómo se llama? Como una cuestión que va empeorándose. Entonces, esta relación, ¿cómo la has analizado? Que de un 59% de los problemas, cuando vos le preguntas ya sobre el valor, el precio, lo que le está costando, se dispara que la cosa va peor. Es correcto, porque ya la pregunta de los precios es circunscrita a uno de los elementos de la lámina donde están los problemas. Aquí en esta segunda ya le pongo un cerco y le digo, hablemos solo del costo de la vida. Y entonces yo le digo, ¿cómo está el costo de la vida? ¿Peor o mejor? Entonces, la mayoría tiene claro de que está peor, ¿verdad? Y que es concordante con la anterior, que me señala que los problemas económicos son lo principal, pero como ahí hay una gama más alta de respuestas, ¿verdad? Entonces sí, la gente se puede diluir en ese tipo de cosas, pero cuando ya profundizamos, vemos definitivamente que los precios de la canasta básica es lo que está ahogando a la población. Okay. Aquí decidimos evaluar por primera vez este tema de los servicios de salud pública, la siguiente lámina de esa que tenés ahí. Le preguntamos claramente a la gente que hiciera una evaluación en términos de positivo o negativo, cómo valoraba los servicios de salud pública. 51% los valora de forma negativa, los servicios de salud, y el 44% positivo. Esto aquí, cuando levantamos la encuesta, ya tenía esos días de estar sonando toda la gran campaña de propaganda de Dr. SB, ¿verdad? Y a pesar de eso, pues, recordemos que también hay una gran campaña de propaganda desde hace meses sobre el Hospital Rosales. Entonces, el gobierno, de alguna manera, la propaganda, trata de venderte que tenemos el mejor sistema de salud del mundo, cuando la gente al final de cuentas, que es lo que yo digo siempre, la propaganda te puede permear ciertos elementos de tu vida que no te tocan, pero la propaganda no te puede poner un plato de comida barata en la mesa. La propaganda no te puede dar medicinas. La propaganda no te da un servicio bueno de salud, ¿verdad? Al final, ¿quiénes pueden hacer una valoración positiva, por decirte, de toda la propaganda de Dr. SB, que el Hospital Rosales? Son aquellos que no usan esos servicios, que solo ven la propaganda. Pero la mayoría de la población que sí es usuaria de los servicios, sí los valora y los evalúa. Ahora, incluso, no sé si ustedes, no sé si vieron una divulgación que hizo Sarita, sobre una gente en el hospital o en el Seguro Social, creo que estaba contando sobre las medicinas, que no sé cuánto tiempo para hacer la cola y que cuando llegan ahí al final de cuentas les dicen que no hay medicina y un montón de siempre testimoniales de personas que son usuarios de los servicios de salud de que siguen criticando la tardanza de atención, la tardanza de los medicamentos, la falta de esto. Entonces yo lo que les digo, bueno, para Carlos Araujo, el modelo como tal de lo que han creado en Dr. SB es, mira, tú pasas consulta con un doctor en línea, sí, va, pero te diagnostico y te doy la medicina y a los 5 minutos puedes ir a una farmacia a traer la medicina. Ok, ¿y por qué no toman ese modelo para todas las
todas las consultas presenciales. O sea, esa gente que llega presencialmente, pasa al doctor, le da una receta y va a la farmacia de la institución. ¿Verdad? Pero si no hay medicina ahí, ¿por qué no le dan una receta y que vaya a la farmacia? A la gente hay que resolverle. Allá el gobierno hay que criticarlo. ¿Por qué? Porque no tiene las medicinas a tiempo, porque va a tener que pagar medicinas afuera y que hay que pedirle cuentas de eso, de que no los asigne de dedo, de que no haga negocio. Pero lo más importante es resolverle al ciudadano, porque no puede ser de que hay medicamentos que son esenciales para el sostenimiento de la vida que el seguro o el hospital público no los está dando. O sea, estás matando a la gente por falta de atención, ¿verdad? Y eso lo vemos reflejado en la encuesta, de alguna manera, que sí la gente, a pesar de la propaganda, un 51% me dice, no me gustan los servicios de salud que presta el gobierno. Que eso es importante. Mira, te quiero hacer un comentario aquí. A mí, vamos a ver, por lo que vos decías, Leonel, al principio, nos faltan 15 días y los madrugones, ¿verdad? Yo aquí lo veo al revés, fíjate, Carlos. Yo estoy consciente, y me imagino vos conocés más ese entorno, yo estoy consciente que los números que estamos viendo los maneja el gobierno, fíjate. Claro. Y ellos se dieron cuenta que el tema de la salud estaba cada vez más criticado, más cuestionado, y era evidente que se les estaba desparramando en las manos. Y ante esa condición se inventan una medida mediática, propagandística, aunque tenga enormes costos, y va a tener muy poco impacto al sistema público real. Sí va a tener un gran impacto mediático para poder modificar esos números que estamos viendo en la percepción sobre el tema de salud. Entonces, a mí me cae el 20, Carlos y Leonel, de que lo que han hecho con esta iniciativa del doctor SB es un aditivo para tratar de sanar el bache, el quiebre que han tenido. ¿Por qué? Porque lo intentaron hacer con el Hospital Rosales y prácticamente el Hospital Rosales todavía está sin funcionar, no existe, ¿ya? El hospital de Nejapa tampoco está funcionando. La gran solución que tenían, que era el Hospital El Salvador, prácticamente quedó de escuela, entiendo yo, de hospital a escuela. Entonces hemos pasado de un tumbo a otro tumbo y la ola ha arrastrado a este gobierno en el campo de la salud. Entonces yo creo que este tema del doctor SB, más que pensar en que va a ser una alternativa, se monta a partir del enorme vacío que hay y de la crisis económica que tienen para poder enfrentar de verdad los huecos que tiene el sistema público de salud, para tratar de hacer una especie de curita digital, pero conscientes de que lo que buscan, Carlos, es tratar de equilibrar los números, porque ahí los números a vos te siguen dando negativos. Y ojo, claro, que ya llevamos varios días del doctor SB, ya eso tendría que haber golpeado en la percepción también. No sé si me estoy dando a entender. Incluso pudo haber modificado la percepción que estás viendo en esa lámina, porque pudo hacer que el negativo era más grande. ¿Vea? Y la mejora de atención, porque quieras o no, mira, doctor SB le está dando principalmente servicio a una gran cantidad de población que antes no asistía a los centros hospitalarios. O sea, me dio gripe. ¿Vea? Yo no voy a ir a hacer 2 horas de espera de cola para que me vea un doctor porque tengo una infección en la garganta. A esa gente que no requería servicios, ahora los están solucionando por esta vía. Pero es un complemento, o sea, yo es lo que he dicho siempre, es una herramienta, la telemedicina a través de una app como esta es una herramienta que existe en el mundo desde hace mucho tiempo, si no es nada novedoso, y es un complemento a los servicios de salud. Eso como complemento está bien, porque te atiende este tipo de problemas que te estoy diciendo. El tema de todo esto al final es cómo gastan el dinero en esto, que eso es lo que yo señalo. Yo no señalo el servicio que están dando, o sea, sino es la opacidad y la forma de asignación. Es un préstamo como de 77 millones de dólares que tienen para esto. Entonces, ¿y qué construyeron ahí? ¿A dónde lo construyeron? ¿Cuánto costó? ¿Quién lo construyó? El software que tienen, cómo tienen, cuánto les costó, las farmacias que les están pagando, a qué precios, son precios comerciales o son precios negociados o licitados de alguna manera, y los servicios de los laboratorios. O sea, eso para mí es importante porque es el dinero público. ¿Cómo se lo están gastando? Y que no se lo estén dando a cheros
que de alguna forma le genera algún tipo de comisión a alguien, ¿verdad? Que es lo que tenemos que nosotros cuidar siempre, pero no es en sí el servicio. Bueno, yo le decía hace poco a la gente, si este doctor SB, y tú lo sabes, creo, porque has hablado con el doctor Aguirre, es exactamente la misma aplicación Doctoris, que ya existía, es la misma, solo le cambiaron el nombre. Pero fíjate que hay una gran diferencia, de que cuando estaba Doctoris, cualquier empleado formal que estaba asegurado en el Seguro Social, ¿verdad? Valga ahí la redundancia, pasaba consulta por ahí, o sea, te hace siempre el filtro que te hace el doctor SB, es exactamente lo mismo, que si ciertas condiciones de tu enfermedad dan para atenderte en la aplicación, te atienden ahí. Te hacen la consulta por televideo y todo ese tipo de cosas, y te recetan y todo. Y si tenías una incapacidad, el mismo doctor te la extendía, te la mandaba digitalmente y tú ya podías enviar la incapacidad a tu lugar de trabajo. Doctor SB no hace eso. O sea, que todos los asegurados que pudieron hacer uso del Doctoris ahora están en una situación peor, porque hoy no tenés quien te dé por esa vía una incapacidad. Tenés que ir a hacer cola a pasarlas presencialmente. O sea que para esa gente, al contrario, en lugar de beneficiarlos, los están afectando. Claro. Bien. Vaya, sigamos. Si lo que sigue es una evaluación de instituciones de gobierno y asamblea, ¿verdad? Del gobierno central y la asamblea. Aquí esto es un histórico de una evaluación del gobierno central que viene desde la izquierda, si tú lo ves ahí, desde marzo del 24 y viene sucesivamente en diferentes meses hacia la derecha, que ahora está la de noviembre. ¿Por qué siempre lo muestro en el histórico? Porque tú puedes ver que en marzo del 24, que es la de la izquierda, la gente evaluaba de forma positiva en un 74% al gobierno central. 74%. Y así, si tú empiezas a ver esas barras azules a la derecha, te vas haciendo a la derecha, vas viendo que va bajando el color azul en la barra, que es la evaluación positiva. Y hoy hemos llegado en la última encuesta a un 53% de evaluación positiva, cuando veníamos de tener un 74% de evaluación positiva. Esto te refleja precisamente lo que estamos viendo en las láminas anteriores, de que el problema económico de la gente y la falta de atención de las grandes necesidades reales de la población ya se están viendo impactadas en la imagen de la evaluación del gobierno central como tal. ¿Verdad? Que todavía es mayoritaria, la gente lo evalúa al gobierno central como tal de una forma positiva en un 53%, pero hay un 46% que me lo evalúa en forma negativa. ¿Verdad? Y eso tiene que ver con la falta de atención. La siguiente lámina es de la Asamblea Legislativa, que es exactamente lo mismo, es un histórico. Si tú ves al inicio, marzo del 24, 67% positivo, y ahora estamos en un 44%. La Asamblea Legislativa, desde febrero más o menos, desde septiembre del año pasado, revirtió la tendencia, porque fíjate que aquí hay un fenómeno. Históricamente, las asambleas legislativas, antes de que existieran Nuevas Ideas, eran mal evaluadas, eran mal vistas por la población, siempre, ¿verdad? Siempre tenían más negativos que positivos. Cuando gana Nuevas Ideas en el 2021, pega un levantón que revierte completamente eso, y es donde vemos el 67% de evaluaciones positivas. Incluso en el 21 era más alto, era como el 70% de evaluación positiva de la Asamblea Legislativa cuando llegan Nuevas Ideas. Pero vamos viendo que poco a poco la gestión de Nuevas Ideas, ¿por qué? Porque nunca cumplió lo que prometió, la opacidad ahora es más grande, ahora despilfarran más dinero, ahora no hay ni comisiones, o sea, los diputados definitivamente han hecho una mala gestión y tienen una pésima imagen como tal, los diputados de Nuevas Ideas, y ellos son los responsables de nuevamente caer en la reversión de que un 55% de la gente ya los esté evaluando negativos. ¿Verdad? Entonces, esa es la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas. Ya volvió a ser lo mismo de antes, ¿verdad? Evaluado de la misma forma de antes, nada más que antes estaba más distribuido el poder y ahora tienen el poder absoluto y ellos son los responsables absolutos de esa mala imagen que tienen en este momento. El saldo que tiene ya es negativo la Asamblea, menos 11. Sí, ya es negativo totalmente. Ya viene así desde septiembre. Viene así desde septiembre del año pasado. Y en cambio Bukele todavía tiene saldo positivo, aunque es pequeño. Creo que el saldo de Bukele es de 7. Por ahí más o menos.
Vaya, si vemos, si querés, pasemos, de aquí medimos la imagen también del presidente de la Asamblea y del presidente de la República. ¿Verdad? Lo mismo, ¿verdad? En el caso de Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, esto es un histórico, que si vemos a la izquierda también los números positivos que tenía como presidente de la Asamblea Legislativa desde el 2020, finales del 23, principios del 24, ¿verdad? 62% positivo, 56% positivo más o menos en ese periodo, y ahora está en 32% positivo y 58% negativo, ¿verdad? En concordancia, o sea, incluso el presidente de la Asamblea tiene una imagen peor que la institución como tal, ¿verdad? Y es evidente que cada vez que hablaba, solo burradas decía y cometía, ¿verdad? Yo creo que por eso lo silenciaron. No sé si ustedes se recuerdan que hubo una época en donde silenciaron completamente a todos los diputados de Nuevas Ideas, ni siquiera tuiteaban en sus cuentas, ¿verdad? Y era precisamente la época que tú puedes ver aquí, más o menos en febrero, abril de este año, que es donde cayó a 27% la imagen positiva de la Asamblea y un 65% de imagen negativa. En esa época es cuando lo silenciaron absolutamente, y ahora cuando los dejaron hablar ya solo hablan cositas chiquitas y andan más en campaña y no intervienen en las sesiones para cometer las burradas que cometían anteriormente. Menos 26 es el saldo de Ernesto Castro. Y el siguiente es la imagen de Nayib Bukele, ¿verdad? Carlos, tengo una pregunta antes que pases la lámina esta sobre la Asamblea. Me llama la atención que el momento más bajo es este diciembre del 24, febrero del 25. Es la época en que lo silenciaron, pero también es la época en que estaba el boom del rechazo a la aprobación de la nueva ley minera. Sí, ¿Tendrá incidencia eso? Absolutamente. O sea, todo ese tipo de cosas la gente se las achaca a los diputados y a la Asamblea y no necesariamente al gobierno como tal. Ellos han pagado los costos de todas las decisiones que vienen de Casa Presidencial, porque es lo que yo les digo. O sea, ellos no son responsables porque ni siquiera piensan qué es lo que van a votar. Ellos obedecen y responden a las instrucciones y a los caprichos de Casa Presidencial y no responden a los electores que los eligieron para estar ahí. O sea, porque los diputados representan al pueblo que los elige, a la población, donde ellos participan y la gente decide darles la voz de ese pueblo a esos diputados para que los represente ante la institucionalidad del país. Pero no, ellos deciden hacerle caso a Casa Presidencial y olvidarse de la gente y abandonan a la gente. Porque ¿quién les quitó, por decir, el FODES a las alcaldías? Formalmente fueron los diputados a una orden de Casa Presidencial, pero la gente le pasa la factura solo a los diputados y se le olvida. ¿Por qué? Porque no se lo aclaramos a la gente que quien ordenó hacer eso fue el presidente de la República. Y así todas las grandes decisiones de las cosas que afectan a la población es una orden de Casa Presidencial, no es un invento de los diputados. Y por eso es que necesitamos diputados que de verdad representen a las comunidades y defiendan los intereses de las comunidades por sobre los intereses de Casa Presidencial. Ok. Sigamos. Y ahí tenemos la imagen del presidente, de Nayib Bukele. Si vemos a la izquierda también un histórico, que somos coincidentes con las encuestas de la Gallup y todas esas que hace diciembre del 23, más o menos marzo del 24, que son las primeras dos que tenemos, 79-80% de imagen positiva del presidente. O sea, que sí éramos concordantes desde hace mucho tiempo, que tenía una buena imagen, una gran evaluación. Pero quieras o no en el tiempo, si ustedes ven en las diferentes encuestas, eso ha venido bajando, ¿verdad? Donde llegó a abril de este año a 55% de imagen positiva y ahora está en 60%. ¿Verdad? En este momento, en noviembre, la imagen positiva del presidente es 60 contra 38 negativos. Esto para un político es bueno. Yo siempre lo digo, con un 60% de evaluación positiva en un político, es una buena evaluación de parte de la población, pero no es 90, o sea, no es la mentira que nos quieren vender a través de las encuestadoras de Casa Presidencial. O sea, yo lo que le digo a la gente en esto es que sí hay gente preocupada, sí hay gente descontenta que tiene temor de expresar públicamente su descontento, sí va creciendo ese descontento, y esta encuesta, toda la parte esa roja que tú ves ese crecimiento desde la izquierda hacia la derecha gráficamente. Ves que hay un crecimiento de la barra roja, ¿verdad? Y ese crecimiento es la gente que ya está evaluándolo de una forma no complaciente,
que ya tiene dudas, de que no le gusta lo que están haciendo. Y ahí va eso en crecimiento, pero esa gente no se expresa. Y aquí es donde vienen los grandes retos para la oposición también. Porque yo ahora en la mañana que estábamos con Julio, yo le ponía un ejemplo, que lo vivimos ya en las elecciones del 2024. Recordate que en esa elección, en marzo fue separada del presidente y de diputados, en marzo fue separada la elección de alcaldes. Pero fíjate que el ausentismo en alcaldes fue altísimo, pero altísimo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y la oposición, ojo, había presentado candidaturas en alcaldes en todos estos municipios, pero la gente decidió no darle su respaldo a los candidatos de Nuevas Ideas, pero tampoco encontró opciones y alternativas para votar. Y su decisión fue quedarse en casa. Ojo con eso. O sea, que si también va creciendo este segmento de población que no está contenta, pero no significa en automático que esa gente va a ir a votar por la oposición. Si la gente considera de que no hay una opción creíble para ellos, lo que va a hacer es quedarse en casa. Y quedarse en casa es beneficioso para el gobierno. Ojo con eso. ¿Verdad? Porque los que se van a quedar en casa son los que no están contentos con el gobierno. Y por lo tanto, al no votar, lo que se van a manifestar son los más proclives al gobierno y proporcionalmente eso va a ser una participación para ellos del pastel más grande. Entonces, no votar es hacerle un favor al gobierno. Por lo tanto, hay que ganar esa credibilidad ante la población para que la gente, uno, tenga opciones por quién votar. Que ese es el gran reto de la oposición realmente, es ganar esa credibilidad ante la población que no la reflejan las encuestas. ¿Verdad? Ahí, si vemos inclusive ya la última lámina, es la de simpatía partidaria. Un comentario aquí. Te quiero hacer un comentario que coincide, fíjate, Leonel. Si vos te fijas, abril del 25, febrero, abril del 25, que siempre estamos hablando del tema minería, es cuando más ha caído o cuando más ha crecido la opinión negativa de Bukele. Mira, 44% negativo, que ha sido quizás el pico más alto, por lo menos en la medición que tú haces, mira, Carlos. Sí, entonces, mira, esto tiene que ver, parte de lo que tú dices, ¿verdad? Pero esto tiene que ver en realidad, ojo, con la fuerza comunicacional con que se logra mover un tema. Entonces, cuando hay temas que son relevantes para la población. Sí, cuando hay temas que afectan a la población. Sí, o sea, pero más que eso es cuando logras concentrar, digamos, toda la potencia en un tema y la gente lo logra interiorizar. Ahí es donde pegas, porque si uno revisa lo que pasó con la minería, esto mismo puede coincidir con otros temas donde la gente probablemente no lo ve con la claridad que vio la amenaza de la minería, porque se le explicó técnicamente, se desarrolló con una enorme capacidad, se informó, se educó, pero se multiplicó, se involucró jóvenes. Esto es un método, ¿verdad? Y es un tema que no lideraran los partidos políticos. Por eso te digo, tiene que ver con toda una forma. No necesariamente, es una variable más, pero no creo que sea la más fuerte. ¿Ya? ¿Cómo es decir, no? Porque la credibilidad es importante de quien sí, pero digamos, es una variable más, pero hay muchas más variables que esa. O sea, hay muchas más variables que el tema de los partidos. Es decir, ahí veías aspecto técnico, veías especialistas, había toda una experiencia en materia de las amenazas de la minería, veías liderazgos concretos. Entonces, yo creo que y solo lo dejo ahí para que lo podamos ampliar un poco más en el debate, sin duda alguna, lo que te marca abril es un método que se debe de estudiar y que se debe de tratar de traducir para abordar lo que viene. Porque aquí te muestra que tiene en realidad impactos concretos y ante eso es que incorporan una serie de acciones para tratar de recuperar la imagen. Y si vos te fijas, aunque mínimamente se ha recuperado, pero no se vuelve a levantar. Se ha quedado pegada ahí, ¿verdad? Conteniéndolo, pero no es que se ha levantado. Ahí quería comentarte nada más. Perdón, Carlos. Ahí hay un tema
en estas mismas láminas que coinciden con la asamblea, con el gobierno y todo esto, que es que hay un corte que es a partir de abril. Y acordate que abril es el momento cuando se incrementa la represión en el país. Y entonces toda esa represión, cuando empezaron a atacar a los periodistas, a perseguirlos, que los querían capturar, que se les habían caído las montañas, que capturan a los transportistas, el tema de la derogatoria, creo, del Bitcoin ya se había manejado en ese momento por el tema del acuerdo con el fondo, si mal no recuerdo, este tema de la minería, o sea, hubieron en el lapso del tiempo, que es lo que yo te decía, que si tú ves desde la izquierda, empezás a ver ese bajón de lo positivo, ¿verdad? Y llega precisamente hasta abril. Entonces, de todos los problemas que no estaba atendiendo el gobierno, ni manejándolos bien con una asamblea torpe, manejando mal las cosas, haciendo declaraciones estúpidas de muchos temas como tal y administrándolos mal, entonces llegan a un punto de quiebre en donde se dan cuenta que van para abajo de forma sostenida. Sí. Y ahí es donde abril cambia completamente todo, que silencian a los diputados, empieza la represión, la persecución contra los periodistas, para empezar a cambiar la narrativa. Y ves a un presidente más activo, más presente, porque anteriormente había estado muy ausente, se había escondido por mucho tiempo, y ahora andaba inaugurando de todo. La propaganda a mil, los diputados silenciados, o sea, cambiaron. Las encuestas nos demuestran que sí estaban siendo afectados en su imagen de alguna manera en el último año, que venían para abajo de forma sostenida, y si llegabas así a la elección del 2027, iba a perder el poder de la Asamblea. Por lo tanto, tenía que revertir esa tendencia, y es lo que vimos de toda la represión a partir de mayo, y todos los cambios comunicacionales que el gobierno dio. Quería terminar la encuesta con esta de la simpatía partidaria, es la última lámina. Esto es de aclarar que esto no son votos, no es intención de voto, ¿verdad? Sino que es afinidad partidaria de los electores. Pero esto al final de cuentas lo que te demuestra es un crecimiento sostenido, yo le llamo de la desafección política partidaria de la población. La gente ya creo que no le importa los temas ideológicos, ¿verdad? Ya no se mueven en base a eso. Y principalmente, si tú ves en el histórico, la línea gris son los independientes, que se declaran independientes, viene de 46 y ahora estamos en 63% de la población que se declara independiente. Nuevas Ideas, que empezó en 44 en este histórico, ahora está en 28. ¿Verdad? Entonces, pero ves ese crecimiento, cómo ha crecido de 46 a 63 los que se declaran independientes, pero todo esa gran subida que han pegado los independientes no se traduce de alguna forma en que los partidos de oposición tengan esos adeptos, que es lo que yo te explicaba en las otras láminas como tal. O sea, la gente al final dice, no quiero saber nada de los partidos, ni de Nuevas Ideas, ni de ninguno. Eso es lo que te está diciendo esta lámina, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿por qué? Porque yo puedo entender algunas cosas, como que en el pasado, Arena, Frente, en sus gobiernos, o sea, por algo perdieron los gobiernos, ¿verdad? Y tienen un lastre. Pero al final de cuentas, y es una reflexión que yo hago, aunque sea muy crítico de los partidos, de estos dos partidos principalmente ahora, es que todas las personas que le causaron ese grave daño a Arena y al FMLN, ¿verdad? Por temas de abusos de poder, de corrupción, de privilegios y todas las chabacanadas que hicieron, personas que estaban administrando esos partidos en el pasado y por los que la gente los cambió y votó en contra de ellos, esas personas ya no están en esos partidos, ¿verdad? Y muchas, la mayoría de esas personas ahora las ves en Nuevas Ideas, a la par de Bukele. Pero entonces uno dice, bueno, pero si ya no están, entonces ¿por qué la gente sigue pensando mal de esos dos partidos? Porque aquí es donde yo critico a las dirigencias de estos dos partidos, que a pesar de esto que te estoy explicando, no han sabido cambiar la situación y revertir esa situación donde la gente los ve con ese lastre negativo. No tienen la capacidad y no han tenido la capacidad de convertirse, a pesar de que han votado lastre de corrupción, de personas negativas totalmente al interior de ellos. Incluso lo que el FMLN acaba de hacer en su convención, yo lo he aplaudido, y por mucho que los panfletos del gobierno quieran decir lo que quieran, es una
es una acción audaz para mí lo que hizo el FMLN en su convención, que es por primera vez decir, miren, vamos a hacer alianzas con cualquier grupo de sociedad, con cualquier sector de la sociedad, y no vetan a nadie. Y le dan libertad a los pedacitos de territorio de hacer las alianzas más convenientes en su circunscripción. Eso es audacia, porque precisamente es la forma de construir unidad. Esto no se trata de coaliciones partidarias. O sea, esto se trata de alianzas con la gente. Si para eso son los partidos políticos, con sectores que incluyen alianzas políticas también partidarias, pero no es el protagonista las cúpulas partidarias en la formación de estas alianzas, aunque puedan participar. ¿Vea? Y creo que los otros dos partidos no han logrado hacer eso, porque públicamente siguen hablando y excluyendo al resto. ¿Vea? Y si al final de cuentas yo lo que te puedo exigir al otro es que seas transparente, que seas correcto, que seas honesto y que te comprometas públicamente a rechazar ese pasado con el cual la gente a ti te castigó. Eso es lo que yo te puedo exigir, y si tenés esa condición y la demostrás públicamente, bueno, véngase. O sea, es que el caso Venezuela, si ustedes exploran el caso Venezuela 25 años después, está demostrado que solo la unidad es capaz de poder de alguna manera de sacar un régimen en una dictadura. O sea, solo es la unidad de la gente, cuando la gente se une, es la forma de sacar a estos regímenes autoritarios. ¿Vea? Y no podemos estar creyendo que yo tengo la bolita mágica y que no me puedo juntar con nadie. No, si aquí lo que importa es que vénganse bienvenidos todos aquellos que tengan una buena intención de querer sacar adelante este país y cambiar la situación que vivimos. Aquí no es un tema ideológico. ¿Verdad? Y eso es lo que los partidos, creo yo, que no están logrando captar y entender, y por eso es la evaluación que están teniendo. ¿Verdad? Porque la simpatía partidaria sigue, o sea, las otras grandes fuerzas, ARENA, FMLN, siguen marcando muy bajo, pero muy bajo. ¿Verdad? Y no han logrado captar esa desafección de los ciudadanos hacia nuevas ideas. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto a mí lo que me dice es que si esto sigue así y se refleja en una elección, lo que va a pasar es que esta gente se va a quedar en casa. Y eso a quien le conviene solo es al gobierno. Ahora, a mí me parece que este cuadro es quizás la primera interpretación que hay que hacer. Esta es la última, Carlos, ¿o hay otra? Perdón. No, es la última. Ah, bueno, mira, yo creo, después de esto le doy la palabra ahí a Leonel para que haga su valoración, pero a mí me parece que ese último cuadro, en realidad, a quien hemos tenido en una permanente campaña es a Nuevas Ideas, permanente, sin parar. Y el hecho de que 63%, creo que dice, 63%, se mueva a un plano de independiente, ese es un mensaje a Nuevas Ideas. Porque Arena, ni Vamos, ni el Frente han estado en campaña. De hecho, han estado en un ejercicio más interno, tratando de ver cómo reconstruyen los castillos desmontados que tienen, pero no han estado en campaña. Entonces, esto no te lo puede mover un silencio, digamos, de comunicacional. Ahí está prácticamente bien evidente de que el ciudadano o el elector, si querés ponerlo así, no está recibiendo ningún mensaje de los partidos políticos, ni del Frente, ni de Arena, ni de Vamos, porque siguen siendo pequeñitos. Eso pero es lo que varía. Esto viene así desde hace un año, desde el 24, desde la elección 24. Claro, pero es que no ha habido comunicación con la gente. Su comunicación es más hacia el ombligo. Ahí han andado. Pero quien ha tenido una comunicación constante, millonaria en materia de recursos, utilizando aparatos estatales, es Nuevas Ideas. Y vos ves cómo se le ha desprendido. O sea que ese es un mensaje fuerte. Si vos tuvieras, ojalá y eso empiece a darle forma, un ejercicio de comunicación de los partidos políticos, la gente se va a empezar a mover. Eso es natural. Pero yo no voy a provocar que alguien se acerque a mí si no digo nada. No sé si yo no hablo y otro habla por mí. Esa gente se va a quedar lejos. Entonces, eso es lo que ha tenido ahora.
Habrá que ver si esto pasa, lo que vos decías. Si los partidos políticos entienden que deben de comunicarse de manera correcta, de manera inteligente, de manera más natural, de manera mucho más franca, sin tanto, ¿cómo se llama? Maquillaje ideológico con la gente. Si eso pasa, probablemente esa gente que está desencantada de nuevas ideas pueda moverse. Eso implica rostros agradables, gente coherente, un buen planteamiento, no pleitos. O sea, ahí hay una cantidad de cosas que todavía habrá que verlo en los partidos políticos. Pero es difícil que la gente se mueva hacia un partido si no hay comunicación, ¿verdad? Y lo que has tenido es, yo creería que hasta hoy, bueno, de hecho vos lo mencionabas, el primer partido que anuncia una decisión de carácter externo es el Frente, hace un fin de semana, o sea, está muy tierno. Y de hecho lo ha comunicado muy, ¿cómo se llama? Muy limitado, para darte mi valoración. Pero yo creo que ahí viene ahí me quedo, Leonel. Ahí si tal vez solo, antes de que hable Leonel, una acotación. Que que es simpatía, ojo, no es votos, no es forma de votación de la población, lo que te demuestra es como una separación de la cercanía de la mayoría de población con Nuevas Ideas. ¿Por qué? Porque ha perdido casi 20 puntos de cercanía, o sea, la simpatía es cercanía al partido, ¿ya? Y se ha roto casi en 20 puntos esa cercanía. No quiere decir que ese 63% no vote por Nuevas Ideas, buen grupo de esa gente vota por Nuevas Ideas, pero no tiene esa cercanía de fortaleza que vote por cualquier cosa. O sea, ahora es mucho más fácil convencer a la mayoría de ese grupo de las cosas buenas y malas que pueden estar pasando. Y ese es el reto de los partidos. El reto es aprovechar ese alejamiento ideológico, entre comillas, de cercanía con Nuevas Ideas, en donde la gente está más plana, ¿verdad? Y puede escuchar valoraciones de las cosas buenas o malas que están haciendo, y eso puede moverlos a que se decanten a votar por otro partido, aunque no necesariamente declaren simpatía por ese partido. Esos son los grandes retos para mí. Hay donde pescar. Claro. Leonel. Bien silencioso, Leonel, bien silencioso. Lo veo sospechoso. No, he estado escuchando. Mira, a mí me parece muy interesante los resultados de la encuesta. Y qué bueno que está Carlos y está su encuestadora para dar estos elementos que nos permiten contrastar, ¿verdad? Con principalmente las encuestas propagandísticas. Yo la última que ha presentado el gobierno ni siquiera la pude ver, siempre las veo, yo veo todas las encuestas que puedo, y esa no la vi, porque aún las propagandistas, creo que nosotros para el ejercicio periodístico y de análisis tenemos que hacerlo. A mí me parece de esta encuesta, con los datos que Carlos ha presentado, varios elementos interesantes. Uno de los más reveladores para mí es de un cambio en la percepción de la gente en cuanto a quién responsabiliza por los problemas. Yo creo que ahí, a pesar de todo el clima de desinformación, ¿verdad? Que señala Carlos, ¿verdad? Donde los medios, principalmente los tradicionales, televisión, no están dando espacios, ¿verdad? En los noticieros de televisión uno los ve y ahí solo hay información gubernamental, que mucha es propaganda disfrazada de información. Y luego lo que tú ves, Carlos, son accidentes de tránsito, ese tipo de noticias. O sea, no hay información de la que generan organizaciones, de la que generan los analistas críticos. No hay desinformación en los medios. Entonces, a pesar de ese clima de desinformación, creo yo que es interesante ese cambio en la percepción de la gente, ¿verdad? Antes se responsabilizaba mayoritariamente a los gobiernos anteriores o a la oposición, ¿verdad? Ahora el que aparezca el gobierno, ¿verdad? Y luego en un porcentaje muy bajo, Bukele, pero ese es un avance para mí importante en la percepción de la gente. Yo creo que esto de que
responsabilizar a Bukele sea todavía bajo, tiene que ver con este mecanismo sutil que creo yo que le funciona de trasladarle el costo a terceros. Ese fenómeno, yo sigo sin comprender, Carlos, cómo es que se da. Es decir, la gente, a pesar de que es consciente de que Bukele es el que manda, responsabiliza a otros y no a él, ¿verdad? Responsabiliza a los alcaldes, responsabiliza a los diputados, en este caso responsabiliza al gobierno en su conjunto, ¿verdad? Aun cuando sabe que el gobierno responde a decisiones. Sin embargo, el que aparezca el gobierno en primer lugar y luego él, me parece que es un avance importante. El otro dato que yo resaltaría es la confirmación de que los problemas económicos son los que más afectan a la gente en la vida cotidiana y son los más críticos para la imagen y la aprobación gubernamental. El que cerca del 60% considere que los problemas económicos, en este caso aparece primero el alto costo de la vida, después aparecen los bajos salarios, digamos, son los dos, son complementarios, ¿verdad? Claro. Son las dos caras, ¿verdad? Por un lado los altos precios y por el otro lado los bajos salarios. Creo yo que esa confirmación es importante, ¿verdad? Y da líneas para quienes pretendan incidir, ¿verdad? Desde la oposición partidaria, desde la ciudadanía crítica, etcétera, sobre cuáles son los temas en los que hay que puntualizar. Luego, me llama la atención también este dato de la simpatía partidaria, ese 63% se mueve entre 63 y 65. Yo estaba recordándome, Carlos, la última encuesta seria que conocimos fue la de la UCA en mayo, porque la última de Carlos había sido en abril, me parece. Entonces, después de la Claro. de Carlos en abril, la última serie que conocimos fue la de la UCA en mayo, y ahí la opinión, la gente que no tenía simpatía era el 65 en esa la Claro. UCA, ahora es 63, o sea que se mantiene. Y a Nuevas Ideas, la simpatía que le dio esta encuesta en la UCA era del 29 en este 28, o Anda sea que se similar. mantiene. O sea, Nuevas Ideas no sube de simpatía, se mantiene o baja, ¿verdad? Ese es otro dato que me parece muy relevante. Y yo, Carlos, te quería preguntar, en esa lámina de los partidos, veo que Vamos, en los partidos de oposición, es Vamos el que aparece más alto. ¿Me Sí, corregís fíjate o que me confirmás el dato? sí, claro, ese es un fenómeno que también yo he hecho una observación, porque en un momento uno puede decir, bueno, un error de sesgo en una encuesta particular se puede dar de que se dispare algo así, pero no. En toda la serie, si tú ves esa línea verde, es la de Vamos. O sea que en el largo de más de un año ha sido sostenido que siempre aparece Vamos como una fuerza más grande que Arena y el Frente. Y en eso sí contrasta, por decirte, con la encuesta de la Gallup que acaban de publicar, porque la Gallup, en esta misma pregunta, que sí es similar a la nuestra, en independientes y en partidos Nuevas Ideas, son los mismos números. Pero en los partidos de oposición no. En los partidos de oposición, en la Gallup, Vamos no existe. Y el Frente y Arena siguen siendo con 5 y 4 puntos más o menos los ponen ellos. Y a nosotros no, a nosotros nos está dando de una manera sostenida desde mayo creo que es esta medición de esta pregunta, de este año, muy sostenido, en que Vamos destaca y ha tenido cierto crecimiento. ¿Verdad? Así que yo creo que no, ya no lo veo como un sesgo, que puede haber un error en eso. Sí, ese dato me llamó la atención, ¿verdad? Sí, sí, Este dato de Vamos, que no aparecía en otras encuestas, que donde aparece mucho más sí, bajo, del 2%, sí, incluso, sí, sí, incluso sí. menos. Entonces yo creo que, mira, ahora, Acuérdate que estas Carlos, encuestas ¿cuáles tienen serían 3% de error, vea. El error anda en 3% Ujú, aproximadamente. Entonces, todos los partidos de oposición están en los márgenes de error sus números. ujú, ujú. Sí, sí. Carlos, sobre la seguridad no preguntaste cómo se mantendrá la percepción de seguridad. ¿Será que seguridad sigue siendo
el principal argumento a favor del presidente Fíjate o que, habrá más? Yo creo que fíjate que en este caso nosotros tratamos de indagar en aquellas cosas que en un momento, o sea, para poder ser consistentes en el tiempo, en un momento creíamos que iba a ser más importante. ¿Por qué? Porque es lógico que el tema de seguridad es un término positivo y ganador para el gobierno, y todas las encuestas lo han dicho siempre. Entonces, como mis preguntas son pocas y limitadas, ¿verdad? Trato de aprovecharlas en algo que no sea tan obvio y evidente, porque si tú comparas las encuestas nuestras con las otras, las preguntas no son las mismas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los otros tratan de preguntar de que si Superman es superpoderoso, sí o no, ¿verdad? O sea, por ahí se van nada más. Nosotros no, tratamos de pero por lo encontrar los menos, problemas. pero por lo menos sería interesante saber qué tan poderoso es Superman, o sea, si es lo que te Claro. dicen o si en realidad es Vamos a menos, tratar ¿verdad? incluso en enero, les cuento un poco en enero, tal vez a finales de enero, estamos haciendo cambios en todo nuestro sistema, porque nosotros tenemos un sistema que es un sistema tradicional de encuestas telefónicas, ¿verdad? Estamos haciendo una serie de cambios para activar esto con otros mecanismos y dar más certeza, pero también agregando otros mecanismos más digitales y más exactos y más precisos. Entonces, como ya empiezan las elecciones, las mediciones a partir de febrero más o menos del otro año, que estamos a un año de la elección, vamos a tratar de modificar un poco ya el cuestionario. Tenemos que introducir preguntas ya de intención de voto, ¿verdad? De participación electoral también y de evaluación municipal, legislativa y presidencial de alguna manera. O sea que afuera de los problemas que hemos estado viendo, vamos a cambiar un poco la pregunta del cuestionario para irnos más en una encuesta electoral también. Sí. Un par de últimos comentarios que tengo es, uno tiene que ver con algo que decía Fran. Yo creo que yo secundo la idea de que la denuncia ciudadana, aunque no aparezca en todo el ecosistema mediático, pero digamos en las pocas bocinas que tiene, sí incide. Yo creo que, bueno, en el tema minería, que es bastante obvio, pero también yo no descartaría, Carlos, que por ejemplo, en esta percepción mayoritariamente negativa, aunque no es una brecha grande, pero sí es mayoritaria de la percepción negativa sobre los servicios de salud, sí tenga que ver con la denuncia que se ha venido haciendo desde los sindicatos médicos, desde las organizaciones, Claro, eh, ¿verdad? Donde se ha evidenciado la falta de medicamentos, el despido de personal de salud, la ida de especialistas, esto de dejar las citas tan postergadas cuando en algunos casos son de urgencia, la aprobación de esta ley, ¿verdad? Que ha sido denunciada como un intento de privatización en la medida en que abre los servicios de salud a la inversión privada, el que nunca está el Hospital Rosales. Entonces, yo creo que esa denuncia ha es permeado, importante, ¿verdad? claro. Ajá. Y lo otro es que también decía Franklin, el hecho de que algunas medidas como esto del doctor SB, con todo el bombo y platillo con el que se han presentado, no han tenido un mayor efecto en la población, porque tu encuesta es final de noviembre y el doctor SB, ¿cuándo fue? Como el 13 creo que la lanzaron. No, fue más antes. Tiene un Pero, mes más o menos, Fue, 20 ok. días. ajá, o sea, Sí, unas es dos, para tres que semanas ha de tuviera tener. un levantón ahí. Entonces yo creo que lo que sucede ahí, Carlos, es que yo creo que la gente empieza a percibir lo que dice Franklin, es decir, que este gobierno no sigue una lógica de implementar políticas públicas serias, ¿verdad? Sino que están escuchando las redes sociales y Reaccionan. entonces reaccionan a eso y por eso salen Claro, con cosas como el doctor SB, que no fue ninguna novedad, ¿verdad? Una cosa que ya venía funcionando y que en todo caso es una medida complementaria, pero no es la panacea para resolver el problema de salud como fue correcto. presentado. Lo mismo esto del GROC, ¿verdad? En las aulas, eh, hay mucho que decir sobre esa medida, pero en cualquier caso es una cosa específica que puede ser complementaria,
pero que no resuelve, digamos, en lo estructural la problemática del sistema educativo. Entonces creo que la gente, creo que empieza a ver eso, que son acciones aisladas, ¿verdad? Quizás la gente no hace el análisis que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque estamos involucrados en procesos de comunicación, de que están escuchando las redes y que eso, pero sí la gente creo que puede identificar que no son propuestas serias y que no son propuestas estructuradas para resolver los problemas. Entonces, también eso creo yo que empieza a ser visible, ¿verdad? Y eso le va a ir generando problemas a un gobierno que no tiene más plan que quedarse en el poder y enriquecerse. Ese es su único plan, su proyecto, pero un plan serio para resolver los problemas, cada uno de los problemas que afectan a la gente, eso no lo hay, ¿verdad? Y es donde este gobierno va a venir en problemándose porque, como decía Carlos, la propaganda no le resuelve a la gente la alimentación del día a Claro. día, ¿verdad? O el dinero para comprar los útiles escolares que hoy el gobierno ya no le da, o para pagar los recibos que cada vez le llegan más caros. Entonces, ahí es donde la propaganda se queda corta y poco a poco la realidad va a terminar imponiéndose. Y yo cerraría para que veamos los comentarios de la gente, diciendo que cuando uno ve estos resultados de encuestas, confirma los motivos que hay detrás de las movidas electorales, ¿verdad? Por ejemplo, de adelantar las elecciones, ¿verdad? Está Obvio. clarísimo, ¿verdad? Que corre el riesgo de que la gente no vaya a votar por sus diputados si él no está también en la papeleta. Sabe que la crisis del país no aguanta para llegar hasta el 2029, ¿verdad? Es Y ahí correcto. puede haber un paso de factura más grande, entonces se adelanta para el 27. Yo creo que claramente, Y también en ¿verdad? ese Lo que nosotros, momento, también en ese momento 29, ya ha cambiado el control del sí, ya no Congreso en estaría Estados Trump, Unidos, exactamente. Ujú, ¿verdad? Entonces pierden el factor impunidad ujú, de protección que tienen ujú, con Trump ujú, también. ujú, Es que, mira, ujú. yo lo que creo y lo complicado de nuestra situación es que tenemos que partir de la base que en El Salvador ya se perdió la democracia. O sea, ya no existe la democracia, el poder está concentrado en una sola familia, en un solo grupo. De todos los poderes del país como tal, vivimos en un régimen autoritario con un poder centralizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la propaganda y el populismo ya no les funcione para mantenerse en el poder, van a hacer uso de otras herramientas. Llámese Tribunal Supremo Electoral para hacer fraudes, ¿vea? O llámese represión con los cuerpos de seguridad. Ese es el camino que ya lo hemos visto en otros países en Latinoamérica. Aquí no están inventándose nada, Leonel y Frank. Ya este tipo de caminos los hemos visto, este tipo de manuales están escritos y se están aplicando, ¿verdad? El punto es que yo le digo a la gente, miren, no esperemos los 25 años que vivió Venezuela, hombre, para entender que las soluciones hay que construirlas ya. No tenemos que pasar por todo lo que esa historia ya nos contó. Igual en el caso de Nicaragua. Entonces, yo creo que tenemos que entender ese tipo de problemas para reaccionar con suficiente tiempo. O sea, yo creo que podemos reaccionar. Va a ser más difícil porque no estamos viviendo en una democracia plena en este país. O sea, aquí la salida electoral es difícil. Va a ser sumamente difícil porque aunque yo te pueda ganar, te puedo asegurar que van a hacer uso de la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral porque ya tienen el control absoluto. Incluso la Junta de Vigilancia Electoral no sabe absolutamente nada de cómo se administra, pero como ahí es un cuerpo colegiado que ellos han logrado de alguna manera permear en los partidos aliados, los tienen silenciados. Pero yo le exijo a la oposición que lean la ley, les digo, porque en la ley tienen facultades individuales como partido para poder denunciar y exigir. Lo que pasa también que los partidos que están ahí se quedan callados y el día de la elección vienen a llorar que les han hecho fraude, cuando es ahora el momento en el que hay que denunciar todas las cosas anómalas que se dan. Bueno, tú ya ves en campaña electoral abierta a los diputados de Nuevas Ideas, incluso utilizando las escuelas públicas para hacer proselitismo. El tribunal ha dicho algo. Yo ¿no? creo que, pero todo eso que estás planteando a mí me parece lo más normal viniendo del grupo que está gobernando. Si se han repartido cargos, 2 cargos cada uno, o sea, espérate eso y más.
O sea, aquí está hablando de una cosa escandalosa. Entonces no te sorprendas por esto que estamos viendo. No, mira, yo no me sorprendo. 3 cosas rapiditas. A mí lo que leo de la encuesta tuya, uno es que ya hay una crítica bien consolidada a la incapacidad de gobierno, y esa incapacidad de gobierno está empezando a golpear a Bukele, porque ya la gente lo responsabiliza a él. Ya le echa el clavo al gobierno en general, ya es consolidado eso. Eso no pasaba, ¿verdad? Eso pasa ya. O sea, ojo, es que tenemos que ver todos los ángulos, todos los prismas, porque solo vemos el que más, digamos, nos golpea la narrativa del gobierno. Pero aquí veo yo que se ha consolidado la crítica y el cuestionamiento al gobierno, y ese cuestionamiento y crítica ya empieza a cargársele de manera directa a Bukele. Eso lo muestra tu encuesta. Los temas que tú pones ahí, el principal es el económico, donde Bukele simple y sencillamente ha hecho aguas por todos lados. No ha podido presentar una sola cosa que valga la pena mencionarla. Con casi 7 años en el poder. Y otras cosas son fracasos, ¿verdad? El oro, o sea, en realidad es una ocurrencia tras otra que nada más te genera gasto porque no tiene capacidad de construir visión política. Y luego el otro que empieza a golpearle, tú lo mencionas ahí, como en el 3er o 4er nivel, son servicios, salud, educación, el desmontaje de toda la crisis que está viviendo el territorio. Eso me parece que ya empiezan a colársele, a filtrársele como problemas a Bukele. Creo que eso hay que terminar de darle, que rompa ¿cómo se llama? Las presas que monta Bukele, para que esa agua corra, ¿verdad? Y la gente se libere, porque hay mucha crítica, pero la gente tiene miedo de decirle. Segundo, fíjate que yo veo que los instrumentos digamos, del ecosistema Bukele, en realidad ya están bien golpeados. Si vos ves Asamblea Legislativa, sus números son negativos. El presidente de la Asamblea Legislativa, menos 23 en saldo, es lo que me da a mí, según tus datos, ¿verdad? Los municipios, vos ya los medís, porque ya no es necesario medirlos. Uno ya ve que estaban peor. Lo medimos en la última encuesta y estaban peor todavía que eso que acabas de decir. Entre mafias, rufianes y va. Entonces, ahí. Y luego tú te vas a lo que es el gabinete, y el gabinete ya está recibiendo carga. Entonces, todos los pilares del ecosistema Bukele en realidad están bien golpeados. Ya no digamos el partido, que es ese 60% que tú marcas ahí, 63%, es gente que antes simpatizaba con Nuevas Ideas y se le ha ido. Esa es gente que se le ha ido a Nuevas Ideas, porque los otros partidos no tenían nada, siguen igual en el desierto, ¿verdad? No han encontrado todavía su oasis, pero toda esa gente se le ha ido a Nuevas Ideas. Entonces, el único ecosistema, el único pilar del ecosistema que todavía le opera con enormes dificultades, porque tiene que hacer enormes cantidades de inversión, es la figura de Bukele. Y lo tercero, mira, en esta última parte, yo estoy convencido, fíjate, y esto me atrevo a decirlo, pero tú no lo mediste, pero a partir de los datos que yo veo, Carlos, tú mediste ahí simpatías con partidos. Y eso no es equilibrado, o no se puede trasladar de manera automática a simpatías con personas. Yo te garantizo, de verdad, que si vos medís figuras, te van a salir mucho mejor ponderadas que esos números que tienen los partidos. Por ejemplo, yo, así como veo los números, yo estoy convencido que Claudia Ortiz te puede salir mucho mejor ponderada que el mismo Neto Castro. Que Neto Castro ya se mira que va haciendo aguas por todos lados. Te aseguro que Marcela Villatoro sale mejor evaluada. Lo que pasa es que no los hemos medido. ¿Por qué? Porque no está la lógica puesta en ver ya el esquema de nuevos liderazgos que van potenciándose con un enorme, digamos, o más bien, que tienen un enorme potencial de crecimiento de cara a este ciclo que viene. Figuras como estas y otras que seguro están en terreno y están en la percepción de la gente, te pueden en realidad a mover de manera distinta este ejercicio de simpatías que tú tenés, porque está claro, y eso yo estoy totalmente convencido, los partidos ya no logran ser
imanes de simpatía con nadie, ¿verdad? Eso es bien clarísimo. Entonces, las figuras son las que te van a empezar a mover. Habría que ver si eso se puede hacer más adelante. Vaya, ahí me quedo con estos comentarios. Leo las reacciones. A ver, producción, tenemos algunas preguntas. Vámonos a preguntas, producción. Mientras hacían el fraude informático tramado en Santa Elena, en la casa de Stroyer, dice Pablo Cas. Ya vienen aquí otras versiones de la realidad. Pregunta, ¿cómo se gana una elección arreglada con papeletas planchadas a favor de nuevas ideas? Ahí les voy dejando y luego hacemos un comentario de cierre. ¿Y qué se puede hacer para que no ganen las papeletas planchadas entonces? ¿Algún valiente que pueda responder coherentemente? Tenemos, dice Bukele para rato. Leí un comentario y lamentablemente sí, por varios factores. Pero ojo, la Asamblea es más importante que el Ejecutivo. La Asamblea elige a la Corte y hay balance. Por eso están abatidos, dice Ingrid. Estoy de acuerdo con Ronald Umaña. Toda la oposición, derecha, centro, izquierda, deberían hacer un frente común, un solo bloque popular para sacar a este animal. Saludos. Mire, esas encuestas son puras farsas. En los mercados toda la gente solamente es de gobierno asesino a corrupto, dice. A ver, sigamos. Todos los partidos de la supuesta oposición son cómplices directos. Nada ocurre por casualidad. Víctor Esquivel. A ver. Los que participamos en la JRB la pasamos al suave, cuando no llega casi votantes. Sí, cierto. Sí, en la segunda elección así pasó, solo soplando pasaron. ¿Sí? Lo que dice el amigo el 30% del electorado participó en marzo del 24, esos números del TCE que conste, dice. A ver, sigamos. No pinta nada bien esa encuesta, lastimosamente hay Bukele para rato, dice Henry Miranda. Tengo una duda técnica, ¿por qué si cerca de la mitad de la población habilitada no sale a votar, en la encuesta refleja un 60% de popularidad? Ajá, sigamos. Siento que Nuevas Ideas está muy preocupado, que han empezado a hacer campaña política desde ya, pero el Tribunal Electoral se hacen los locos como la Procuraduría, cabal. Si no lo despiden. Toda la gente solamente de este gobierno corrupto lo digo, porque ya no ando en los mercados. Todo mundo se lamenta, si es que es cierto. Bueno, no todo mundo, pero una parte. Para mí no me gusta que los partidos de oposición participen divididos. Cada uno va a sacar un puchito de votos y ganará de nuevo los corruptos. Con el puchito. Vamos de puchito en puchito. Los ganadores de las elecciones del 27 serán nuevamente las papeletas planchadas. Seamos serios, gente, dice comandante Juan Pérez. A mí me gusta la verdad y ustedes no dicen la verdad. Y la verdad es que todos los políticos son ratas, dice Juan Carlos Gómez. No es cuestión de incapacidad de las cúpulas, todo apunta que es intencional de callar. Muy excelente el análisis de esta encuesta. Tenemos partidos de oposición y no queda más que votar por los vehículos que hay. El llamado debe ser a la unidad. Estamos a un año, exactamente, un poco más. Vamos a ver si hay algunos más. ¿Se puede confiar en el proceso electoral sabiendo que casi toda institucionalidad está controlada por una figura política? Un ejemplo de ello fue la reelección de la procuradora Raquel Caballero, sancionada y reelecta. Los dirigentes aguados de los partidos no han tenido la capacidad para revertir la situación, de que todavía se le sigue echando la culpa a sus administraciones. ¿Quién podría ser una buena opción en esta nueva elección? Ya que ha habido mucha desilusión de los partidos anteriores. La defensa del voto estará más difícil que nunca, pero si sale masivamente cuesta más el fraude. ¿Han analizado ausentismo en las próximas votaciones? Lo más triste es que todos les pagamos esa campaña. Sí. Bueno, cada vez que va a comprar un mango de $7, ahí deja un pochito. Se dice que el voto es la clave, pero estamos con una población torpe y miedosa. Víctor Esquivel. La gente ve a Nayib como la opción que pudo hacer un pacto con pandillas duradera sin saberlo negociado. Pero ¿cómo seguir controlando la violencia sin tanta violación a los derechos humanos? La verdad pasará lo mismo que con las pandillas, van a poner miedo a la población. Este es un tema, tienes razón, el gallo, tienes razón. Lo que refleja la encuesta es que bajaron 20 puntos en simpatía. A ver, Arena y el Frente les están siguiendo el juego a Bukele. ¿Qué opina de la encuesta de Gallup? ¿Se puede confiar o trabajan para influenciar políticamente quien les convenga? Sí, yo en el segundo está bastante clarito.
será más de lo que ya vimos en el 24, abstencionismo récord, más papeletas planchadas, problemas para transmitir las actas el día de la elección, ocupación indebida de mesas. Una humilde sugerencia, nosotros como población tenemos que apostarle a la asamblea, esa es la llave, totalmente de acuerdo. Por eso metieron presa a Ruth, ella le sacaba todos los horrores y los errores al proceso electoral. Si perdiera Bukele o los Bukele las elecciones, ¿cómo se pagaría esta nueva deuda país que supera por mucho 3 periodos presidenciales en solo 1 y medio que lleva el de Cáceres? A ver, vamos a leer un par más. No es conformismo, es realidad. Usted mismo lo dijo, habrá ausentismo y papeletas. Un par más y cerramos. Ante la oposición, Nayib se siente desnudo. Por eso prefiere meterlos presos, pero recuerden que el cuerpo puede estar en encierro, pero la mente no. Michi, siempre me gusta preguntar si los salarios están bajos o no se puede cubrir lo necesario para desarrollarse. Deben subirse, pero todo debe también aumentar de precio. ¿O hay otra forma para arreglarlo? Exacto. Y aunque en el remoto caso Nuevas Ideas no tenga la mayoría en la asamblea, ¿ustedes creen que ellos van a entregar los curules? Ahí está. Esa es la pregunta. Vamos a la última. El talibán jamás va a entregar el poder, y entregar el poder no es solo perder el califato, es perder los diputalebanes, los va a defender con uñas y dientes. Un problema que se presentó en el 24 es que los partidos de oposición no tenían gente en las mesas de votación. Bueno, vamos a quedarnos por ahí. Si Nuevas Ideas pierde los diputados y ponemos más de oposición, creo que estaríamos bien en la asamblea. Oscar Ramírez dice, amigos, ¿creen ustedes que puede en los próximos meses darse un punto de inflexión, no solo que caiga popularidad, sino también algo que lo obligue a estos a hacer correctivos? En política nada está escrito. Vamos a ver, les dejo, empezamos contigo, Carlos, ¿te parece? Para hacer la reflexión de cierre. Lee ese último de Ingrid Escobar, que es importante. Atención, última hora, se ha fijado audiencia preliminar para Alejandro Enríquez y José Ángel. Vale la pena denunciar. Quedó para el 17 de diciembre. O sea, ya para, ¿qué sería? Pasado mañana. Ok. Mira, qué bueno, ha surtido efecto. Por eso les digo que las operaciones mediáticas tienen sentido. ¿Verdad? Claro. Buena noticia, totalmente. Gracias, Ingrid. Gracias. A ver, vamos a ver, Carlos. Mira, yo creo que algo relevante sobre lo que la gente estaba hablando, que tiene que ver con el cuidado de los resultados de la elección, ¿verdad? La gente dice y denuncia que las papeletas planchadas, pues sí, pero es que todo eso es posible si no hay capacidad de cubrir las mesas. O sea, el caso Venezuela en esta última elección nos ha demostrado que han podido demostrar su gane basado en un ejército de voluntarios en el territorio, en las mesas de votación. Cuidando y recogiendo las actas y viendo de que no hagan fraude en el momento del escrutinio en las mesas de votación. La oposición en la última elección tuvo grandes deficiencias en eso. Y si tú dejas al oficialismo sentado en las mesas solo, es evidente que van a hacerte un fraude, aunque tú salgas con mejores resultados como tal. Así que la oposición ya vivió eso. Debería estar ya trabajando en alguna propuesta que permita resolverlo. Inclusive, no sé si ustedes se han fijado, en el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral están aumentándole los emolumentos a los miembros propietarios de la mesa y a los miembros suplentes por primera vez les quieren pagar. Y eso es porque, para mí, ellos están pensando en llenar esas mesas, que ya lo hicieron en la última elección. O sea, inclusive en muchos centros de votación entraron antes de la hora de apertura, ya estaban sentados en las mesas tratando de tomarse las mesas de votación. Y lo que quieren tener es grupos grandes de personas instalándose en las mesas. Y por eso les quieren pagar para motivarlos e incentivarlos de alguna manera y que puedan tener el control absoluto de las mesas de votación. Eso, aunque la oposición saque mejores resultados, te llevará a que tengas peores resultados. O sea, la oposición debe de tener un plan para eso. Eso es sumamente importante de resolverlo como tal. Y creo que en el resto de cosas la gente está clara. O sea, definitivamente el descontento va creciendo, ¿verdad? El régimen de alguna manera trata de ocultarlo, ¿verdad? Con ese control y ese cerco mediático y con el gasto en propaganda como tal. Pero eso no te resuelve el problema del día a día.
el problema del alto costo de la vida, los problemas de salud, los problemas en la agricultura, los problemas en el comercio. O sea, esas cosas no las van a resolver con propaganda y por lo tanto esos segmentos van a ir aumentando. ¿Vea? Y aquí es donde está el otro reto. O sea, ¿quién va a cachar eso? Es donde deben de prepararse, como tú decís, Franklin, yo creo que no es el momento de la partidocracia. Es el momento de líderes, pero los líderes tienen que tener características para gozar de la credibilidad del electorado. ¿Vea? Este es un tema de credibilidad de las personas, que no importa la plataforma sobre la que se monten, porque al final la plataforma es la vía con la cual vas a participar. Pero si yo soy una persona honesta y decente y te lo puedo demostrar y puedo generar esa empatía, ahí vas a empezar a generar una gran conexión con el electorado y las cosas pueden cambiar. Correcto. A ver, Leonel, palabras inspiradoras para poder alcanzar la meta. Mira, sobre esta preocupación recurrente, ¿verdad?, de la gente relacionada con que los partidos de oposición deberían juntarse o establecer una estrategia articulada. Yo creo que habría que puntualizar en eso, o sea, de qué estamos hablando. Yo creo que en esta elección, con todo el contexto fraudulento que hay, se podría tener algún resultado, quizás de reducirle el poder al gobierno en la asamblea, pero requiere de varias cosas. Yo creo que primero que hubiera una votación masiva, que la gente salga a votar, que aquella gente que está descontenta, que se ha puesto neutra, del paso hacia una posición de ir a castigar en las elecciones a este gobierno. Segundo, debería haber también una movilización ciudadana, una presión ciudadana fuerte, me parece. Tercero, ya con los partidos deberían haber acuerdos, ¿verdad? Yo no veo a los partidos que se unan. Yo creo que eso no es posible ni es conveniente. O sea, es antinatural, por ejemplo, que vos quieras unir a Arena con el FMLN. Eh, pero sí pueden estos partidos tener acuerdos, por ejemplo, hacer un frente común para exigir condiciones mínimas de transparencia, de garantías, ¿verdad? Elaborar un pliego de demandas, por ejemplo, ¿verdad? Que van a participar, pero que se den estas condiciones. Podrían también hacer una defensa conjunta del voto, ¿verdad? Que cada partido de oposición defienda los votos de toda la oposición como si fueran los suyos, ¿verdad? Como defienden los suyos. Eso otro sería un gran avance. Luego creo yo que podrían tener acuerdos pragmáticos también sobre candidaturas en los territorios, ¿verdad? Mapear departamento por departamento y donde hay posibilidad de que la oposición obtenga un curul, pues entonces ahí ver quién es el que tiene más posibilidades. O sea, ese tipo de acuerdos, ¿verdad? Pero para ello la condición básica de los partidos es que tengan voluntad política. Derivada de una verdadera postura de oposición, ¿verdad? Lo que pasa es que yo cuando veo algunas actitudes de algunos partidos, yo tengo mis dudas de si realmente tienen una postura de oposición y ahí me entra una duda. Y yo creo que finalmente, creo que los partidos tienen el desafío de recoger en propuestas legislativas todos estos problemas que las encuestas están mostrando que son los que más resiente la gente. Entonces, una plataforma legislativa que recoja medidas para enfrentar el alto costo de la vida, para mejorar los ingresos de la gente, para mejorar el tema alimentario, para generar empleos, para que haya un mejor sistema de salud, eh, para que haya acceso a vivienda, que esos son de los grandes temas. La vivienda es un tema bien sensible que aparece en todas las encuestas. Entonces, plataformas programáticas que recojan
las demandas de la gente, ahí tienen una gran posibilidad. Entonces yo creo que ese conjunto de cosas son las que habría que puntualizar a la hora de hablar de, de que la oposición se junte y de las posibilidades de restarle poder al gobierno, aunque sea la mayoría calificada. Y luego yo creo que no hay que descuidar un tema, o sea, en todos los temas que aparecen a la hora de describir el contexto fraudulento que hay, nos estamos olvidando del financiamiento de la campaña. Es decir, fíjense que Acción Ciudadana publicó hace como una semana un informe donde prácticamente el informe es que no se sabe nada de quién financia los partidos y las campañas electorales. Desde 2021 creo para acá, es que ya no se sabe, ¿verdad? Entonces aquí también yo creo que a la hora de cuestionar especialmente al partido de gobierno, ¿verdad? Que tiene a su favor toda la institucionalidad, que tiene a su favor todo el aparato del Estado, los recursos del Estado, abusar de ellos con fines electorales, incluso habría que plantear la posibilidad de financiamientos ilícitos de campañas que hayan en este contexto donde no hay transparencia y no hay acceso a la información sobre quién financia los partidos. También ese es otro tema en que había que apuntar a la hora de describir el fraude. Y de ahí, Fran, o sea, yo no tengo las palabras que tú quieres, pero yo lo que le diría a la gente es que hay que continuar informándose, ¿verdad? Haciendo lo que venimos haciendo. Yo creo que algún resultado tiene, ¿verdad? Cuando hay un ascenso de la crítica y sobre todo cuando, aunque sea de manera espontánea, todo el mundo se pone a hablar de lo mismo, ahí es donde aumentan las posibilidades de incidir. Entonces yo creo que a seguirse informando, a seguir combatiendo la desinformación, ayudar a la gente, como decía al inicio Carlos, ¿verdad? Ayudar a la gente a entender, bueno, este diputado, bueno, es un canalla porque aprueba cosas terribles, es un parásito porque vive de los recursos, pero a este canalla le dan una orden, él está en una orden, ¿verdad? Hay un canalla mayor. Entonces, yo creo que hay que continuar haciendo ese trabajo, Franklin, y hay resultados, me parece. Esta encuesta confirma que hay resultados. Excelente. Yo veo una esperanza aquí, fíjate, es que yo creo que también nosotros debemos de entender que hay que romper el formato, el molde que se ha venido haciendo. Te voy a decir, los partidos políticos donde son más débiles es en las cúpulas y donde tienen mayores niveles de fortaleza es en la base. Entonces, donde deben estar las posibilidades de anclar alguna fórmula que arme, que estructure estrategias, formas, métodos, cuadros, lo que sea, para competir, está en la base, en el territorio. Entonces, por esto esta fórmula que utilizó el Frente a mí me cae bien. 3 medidas utilizó. Horizontalizó el partido, es decir, le quitó poder a la cúpula y la ha dejado en los territorios. Eso es lo mejor. En los territorios es más fácil construir. Insisto, los partidos donde están más débiles es en las cúpulas y donde están más fuertes es en la base, porque ahí hay liderazgos naturales que normalmente tienen mayores niveles de atracción, credibilidad, confianza, manejo, etcétera, pero que las cúpulas no los han dejado moverse. Lo segundo que hizo es territorializar las decisiones. Vayan al territorio y allá armen. Y ese es un buen aval. Y lo tercero que me parece es que se fue más allá de las fronteras partidarias y dijo, vamos a ir en busca de ciudadanos. Te abrió todas las puertas. Habrá que ver, es un buen paso, pero habrá que ver si los siguientes pasos que se den son coherentes a este y no terminan tropezándote, ¿verdad? Porque ya a la hora de ver las cosas, pero a mí me parece que son buenas señales. Entonces, sí se pueden construir perspectivas de esfuerzos comunes, como lo hemos dicho, batallas colectivas, a partir de liderazgos que tienen mucha más naturalidad y mucha más fortaleza en los territorios. Ahí está el quid de la batalla. Y cómo en realidad se logran articular esos espacios, creo que es donde viene ciudadanía, movimientos sociales, movimientos sindicales, etcétera, pero
con liderazgos que pertenecen a los partidos, pero que no son parte de las cúpulas, sino que son liderazgos mucho más naturales que tienen vida cotidiana en el territorio, hablan con la iglesia, con el doctor, con la señora de la tienda, con la gente que está en el mercado. Esa es la dinámica que creo yo se puede ir potenciando. Y además, te voy a decir una cosa, ahí es donde más debilidad creo que ha construido o deconstruido nuevas ideas y Bukele en el territorio. Bukele sigue siendo fuerte en el éter, digamos, ¿verdad? En la nube, pero en el territorio, como la gente dice, vas al mercado y todo el mundo se queja, ¿va? Vas a la tienda y el mundo se queja, vas al hospital y la gente está ahí pidiendo medicina. Habrá que ver cómo se mueve eso. Gracias, Carlos. Un gustazo a todos. Más yo creería que ahí por febrero. O sea, en febrero vamos con algo nuevo, algo más amplio. Hay que meter nombre ya. Lo que pasa es que no da, la cobija no da para tanto. Pero ahí necesitamos ya saber. Hay que hacer más grande esa cobija. Son de los esfuerzos que hay que hacer, de verdad. Claro, claro. Bueno, gracias, como investigación. Es un esfuerzo particular, ¿verdad? Y que tratamos de ponerlo a la disposición para tener por lo menos una idea que contraste. Pero yo creo que alrededor de la publicación de la encuesta se puede articular una estrategia de difusión. Claro. Con los espacios que hay disponibles. Claro, claro, y lo estamos haciendo. Hoy en la mañana estuvimos con Julio, que ahí las dimos a conocer, que tiene una amplia audiencia, con Franklin, que es otro que tiene una audiencia muy grande también, y así vamos a pasar toda la semana en los diferentes canales de todos los amigos y los aliados, ¿verdad? Que de alguna manera ayudan a distribuir esto. Y así como están esas laminitas muy didácticas, se pueden difundir también. Sí, lo vamos a tirar a las redes también. Individuales. Bueno, Lionel, gracias. Hey, gustazo a todos. Gracias a ustedes. Bueno, saludos. Buenas noches, muchachos. Mañana vamos a platicar con la concejal de San Salvador Centro, Liliana Andrade. Vamos a hablar sobre el centro histórico y el nuevo centro comercial que prácticamente ha desplazado a la institucionalidad. Ahora vimos otro desorden que se armó ahí. Y hay otros videos, mañana los vamos a ver, se los vamos a poner a Liliana. Vamos a hablar un poco de esta perspectiva también, qué viene de cara al tema electoral, cómo lo están viendo para San Salvador. Es un territorio, ¿verdad? Buenas noches, comunidad, atentos con las figuras potables de la oposición, peligrosas para el régimen, pueden empezar a atacarla y a armarles tamales, totalmente de acuerdo. Miren, espérense de todo, espérense y todavía más allá, porque lo que va a haber es que este grupo que está en el poder no va a querer soltar. Ojo con lo que les estoy diciendo. Nos vemos mañana. Al mediodía va a estar con nosotros, espero que sí. Todavía no termina, lo habíamos dejado programado, pues, pero siempre me gusta terminar de confirmar. Edwin Lima, ingeniero de datos. Vamos a hablar sobre el CROC en educación y quiero también que hablemos un poco del voto electrónico. Mañana a la 1 en Las Virales, vamos a hablar con Edwin Lima, y en la noche con Liliana Andrade, concejal de San Salvador Centro, que nos cuente qué está discutiendo el Consejo de San Salvador, o simple y sencillamente todo lo mandan desde Capres y a ellos los agarran como títeres nada más para que vayan a hacer lo que estamos viendo en el centro histórico de la capital. Buenas noches, los veo mañana, que descansen.